Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a nuestro devocional número 33, un número que es especial para toda persona que siga a Jesucristo. Devocional número 33 y nuestra pregunta número 14, porque estamos en la recta final de nuestra serie Preguntas Cruciales para Padres. Más o menos nos quedan unos 3 temas para cubrir toda esta serie y como siempre al final recuerden que el folleto con todas las lecciones pues estará disponible en el formato PDF. También lo pueden imprimir para tenerlo en casa, sacar copias, darle a otras personas, pasarlo por las redes sociales. Hoy tenemos tantas maneras no solo de aprender, sino también de llegar a otras personas a través de estos temas y poder ayudar a más y más padres, sobre todo los padres cristianos, porque son en los que estamos enfocados en el tema de esta noche y en la mayoría de los temas de esta serie. Hoy nuestra pregunta número 14. Trato de resumirla en el título de la diapositiva porque antes trataba de meter toda la frase y era un problema increíble. Era más fácil construir un rascacielos que hacer que toda la frase de la pregunta pudiera estar dentro de la diapositiva y que se viera estético, ¿no? Entonces ahora las resumo. En realidad la pregunta completa dice, ¿cómo pueden los padres guiar a sus hijos de la mejor manera para que amen verdaderamente a la iglesia? Que se afirme enfáticamente que no solo es posible guiar a nuestros hijos para que amen al Señor, sino que también tenemos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de padres que tuvieron un éxito eminente en guiar a sus hijos para que amaran al pueblo del Señor. Si hablamos del primero de estos personajes, tenemos que mencionar definitivamente a Noé. No nos consta que tronara de esa manera en el diluvio, pero pues la ilustración así lo pinta. Noé fue un predicador de justicia. El apóstol Pedro, cuando escribió acerca de él en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No sabemos cuánto tiempo dedicó Noé a la predicación que Dios le encomendó. Lo que sí sabemos es que desde el momento que Dios anunció que destruiría a los impíos con este diluvio, hasta el momento en que sucedió pasaron 120 años. Esto lo podemos leer en Génesis 6:3. Sí, lamento decepcionar a cualquiera que haya creído que en Génesis 6:3 habla de cuánto sería lo máximo que viviría un ser humano, porque han vivido muchísimos, más tiempo que eso. De hecho, después del diluvio, la mayoría vivió mucho más que ese tiempo. Así que Dios no estaba estableciendo la edad máxima del ser humano, sino el tiempo desde que anunció el diluvio hasta que aconteció. Ahora, ¿cuánto tiempo predicó Noé dentro de esos 120 años? Es al menos concebible que él se dedicara a predicar, siendo que venía esta cosa tan terrible sobre el mundo, sobre todos sus conocidos, sus compatriotas, por llamarles así, aunque no habría patria en ese momento, en el sentido que la concebimos hoy. Es concebible que él predicara durante esos 120 años. Si podemos estar seguros de ellos no, no podemos estar seguros de ellos, pero de algo podemos estar seguros. Y podemos estar seguros de que Él salvó a toda su familia por su amor y su obediencia a Dios. Y ese es el punto particular que estamos enfatizando en este devocional y en esta serie. Sin duda, la fe de Noé influyó en su propia familia para que obedecieran a Dios. Cada uno de los presentes en esta noche debería estudiar cuidadosamente pasajes como Hebreos capítulo 11, versículo 7, puede anotarlo, que no lo vamos a presentar en pantalla, Hebreos 11, 7, y Primera de Pedro capítulo 3, los versículos 20 y 21. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es el del padre Abraham. Abraham es otro gran ejemplo de un hombre fiel que amaba a Dios, que amaba al Señor y que condujo con éxito a sus hijos a hacer lo mismo. Abraham fue considerado amigo de Dios
porque Abraham fue obediente a Dios. Se habla de Abraham como el padre de la fe porque debido a que le creyó a Dios, actuó en obediencia. No existe fe donde no se obedece la voluntad de Dios. No puede poner fe en algo que no ha revelado Dios como su voluntad. Así que Abraham fue obediente a Dios y sabemos que fue exitoso en guiar a sus hijos al amor obediente al Señor, porque en Génesis 18 y 19, 18, versículo 19, encontramos que Dios predijo que así lo haría, que él sería tan obediente al Señor que no solamente le seguiría a él, sino que también se encargaría de que su descendencia, sus hijos, sus nietos lo hicieran. Y así lo hizo, según aprendemos del relato bíblico en el libro de Génesis, sobre todo este pasaje de Génesis 18, 19. Uno de los mayores elogios que Dios le hizo a un hombre por guiar a sus hijos a amarlos se encuentra precisamente en ese texto. Abraham dio el ejemplo correcto a sus hijos. Fue eminentemente, como explica el apóstol Pablo magistralmente en el capítulo 4 de Romanos, versículos 1 al 24, un hombre de fe, por lo tanto, un hombre de obediencia. El siguiente y tercer ejemplo que veremos esta noche es el ejemplo de Ana y Elcana, o Elcana y Ana, que son una pareja que guió a sus hijos, o por lo menos a su hijo, a amar al Señor, pero amarlo de una forma particular y especial. Específicamente, la Biblia nos ofrece una visión sobre el papel que tuvo Ana en el nacimiento, la educación y el trabajo de aquel que conocimos luego como el profeta Samuel. Ana oró por Samuel y prometió, oró para poder concebirlo, ¿no? Y prometió que si el Señor le daba la respuesta a su oración, si el Señor le concedía el nacimiento de este hijo, ella lo entregaría al servicio del Señor mientras viviera. Primero de Samuel 1:11 habla acerca de esta promesa de ella. Dice el texto, voy a reubicarme por acá al lado de este niño que lee muy gustosamente la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Hablando de este caso de Elcana y Ana, o tenemos ahora de Ana y Elcana, pues recuerdo que se está dando hace mucho tiempo. Lo he visto poco en este país, lo he visto mucho en el extranjero. El caso de que se practique algo que la Biblia no incluye dentro de las doctrinas y prácticas de la Iglesia del Nuevo Testamento, pero que de una forma u otra se ha infiltrado, que es la tradición de dedicar los bebés. Cada vez que nace un bebé, los padres están preocupados de llevarlos a la iglesia para que se presenten allá adelante, decir cuál es el nombre, que el predicador haga una oración para que tenga toda bendición y a eso le llaman dedicación. Claro, se puede pedir bendición por cualquier miembro de la familia. Dios bendice de manera general, incluso a los inconversos, y de manera especial a los creyentes. Sin embargo, esto que hablamos de dedicación es toda una ceremonia donde se considera que si eso no se hace, entonces el niño no tiene la bendición de Dios, lo cual allí es donde entra el conflicto con la escritura. Pero no quiero profundizar mucho allí. Lo que quiero que vean es que en la escritura esto de dedicar bebés no fue una ceremonia, no fue algo que se ponían de acuerdo las personas cada vez que nacía un bebé y que todo el mundo dedicaba a sus hijos a Dios. Esto no era así. Sansón fue dedicado en ese voto del Nazareo. Samuel fue dedicado en este voto que Ana hizo, pero conocemos, que no entraremos hoy a los detalles, pero conocemos la historia de la petición de Ana, y es una petición donde estamos hablando de una mujer que no podía tener hijos, que estaba sufriendo humillaciones, incluso tenía riesgo de no recibir una parte de la herencia justa si ella no le daba hijos a su señor.
Entonces le ruega a Dios y le dice, si me concedes esto, entonces yo te lo dedicaré a ti. Tomar este texto y convertirlo en una ceremonia que tiene poco sentido, porque al final este niño que llevamos allá adelante, hablo de aquellas ceremonias, no digo que esté mal, quiero aclarar que esté mal presentar a nuestro niño, pedir que se ore por él, eso no está mal. Lo malo es creer que eso es parte de los deberes que tenemos como cristianos. Lo malo es creer que el niño no va a tener la bendición de Dios si no hacemos ese paso específicamente. Lo malo es rodear a eso de otras cosas, como se hacen en grupos religiosos, incluso en iglesias de Cristo, que han caído en el liberalismo. Porque realmente, hermanos, dedicar tu hijo a Dios es hacer lo que Ana hizo. Y dificulto mucho que ninguna de las madres que está presente esta noche aquí, creo yo, puede desengañarme, puede contradecirme a través de los hechos, pero dificulto que alguna de las madres aquí hubiera pensado en algún momento tomar a Borisin, tomar a Melina, tomar a Ana Paola y llevarla allá al local de la iglesia y decirle al hermano Rafael, te dejo aquí esta niña y pues ella no va a volver más a mi casa, ella va a estar aquí, usted enséñale la palabra y usted póngala a servir aquí en todo lo que haya que ayudar y que crezca aquí en el local. Yo la veré cuando venga aquí a adorar. Dificulto que algunos de nosotros, incluyéndome, pues íbamos a tomar nuestro hijo, íbamos a hacer esto. Ana sí lo hizo. Y esto fue muy importante y muy clave en la vida de Samuel. Entonces, no fue Ana solo una servidora excepcional de Dios, sino que Elcana, su esposo, tenía el mismo grado espiritual elevado de esta mujer. Después de que Ana le anunciara a Elcana que tenía planeado llevar a Samuel al templo para dejarlo allí, que fuera educado por Elí para dedicarse completamente y de por vida a Dios, Elcana, a diferencia de muchos padres, no se alteró, no le dijo a ella cómo se te ocurre que el único hijo que tengo contigo se lo vas a dar allá al templo. Ellos allá tienen los levitas, tienen un montón de gente a los que pueden poner a servir y cómo nos vamos a desprender nosotros de nuestro hijo, ¿no? Primero de Samuel 1:23, la respuesta del Cana fue que se haga como tú lo deseas. La apoyó 100% en esto. De las escrituras anteriores o de las citas bíblicas que hemos mencionado, así como de primero de Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 28, aprendemos que cuando el Señor respondió a su oración, ella pronunció una acción de gracias profunda y sincera hacia nuestro Dios y ella recordó la promesa que le había hecho. Como vemos en esas escrituras, ella de inmediato comenzó a poner en práctica su voto y no hizo como Ananías y Zafira, que prometieron una cosa y dieron menos, o que pudo haber Ana pensado, voy a huir para no tener que cumplir mi promesa. Jamás, no lo pensó en ningún momento. Primero de Samuel 1:11 estaba la promesa de ella, y tenemos allí, como dije, 1:26 al 28 para leer cómo ella lo entregó, no llorando, porque si alguno de nosotros lo hiciera, iba a este otro punto, si alguno de nosotros lo hiciera el día que lo vamos a dejar al edificio, por querer hacer un paralelo, no me quiero imaginar la escena, o sea, creo que si la tratáramos de describir aquí, todos lloraríamos juntos, ¿no? En cambio, no fue así con Ana. Si nosotros lloramos el primer día que lo llevamos a la escuela y la primera semana es un suplicio, imagínense llevarlo a un lugar donde no lo volveremos a ver más. O sea, no va a volver a nuestra casa y lo veremos solamente cuando vayamos al templo a adorar, hablando del Antiguo Testamento. Lo que ella hizo y allí en 1 Samuel 1:26 al 28 expresarse con esa alegría y gozo, solo lo puede hacer una madre piadosa apoyada por un padre comprometido con la causa de Dios. Después de que Ana llevara a Samuel ante Elí, ella se regocijó y oró a Dios. En 1 Samuel 2:1 tenemos también sus palabras de gozo. Durante toda su valiosa, piadosa e ilustre vida, Samuel sirvió al Señor con sinceridad y con un corazón puro.
En una de las secciones más conmovedoras e impresionantes de toda la Biblia, Samuel, al acercarse el día de su muerte, relató su fidelidad al Señor delante de todo el pueblo, y la gente admitió libremente que cada palabra que él decía, de su compromiso, de su fidelidad, de su honestidad y de la pureza con la que vivió, era tal cual él lo había descrito. Lea primero de Samuel, capítulo 12, los versículos 1 al 5. El otro ejemplo que tenemos para esta noche es el de Josué. Es otro ejemplo de un hombre que ejerció una buena influencia sobre su hogar. Todos creo que recordamos, si no es que nos sabemos de memoria, esta porción del texto de Josué 24:15. Bueno, lo copié dos veces. No lo copié dos veces, copié mal la cita aquí. Aquí es Josué 24:15, una porción de él, y este texto dice: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pasaje es, decía, muy citado, muy conocido, quizás hasta lo sabemos parafrasear o lo sabemos de memoria, pero Josué tuvo un éxito grandísimo más allá de su hogar en lograr que la gente siguiera a Dios. Logró que toda la nación lo hiciera. Y aquí sí vamos a citar Josué 24:31. Note lo que dice la escritura. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ahora, todo esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos acerca de otro de nuestros ejemplos. Leemos acerca de una maravillosa pareja, padres de aquel que fue conocido como Juan el Bautista, llamados Zacarías y Elizabeth. Ellos fueron verdaderamente siervos destacados del Señor. Lucas 1:6 los describe así: eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Además, el ángel del Señor predijo grandes cosas acerca del hijo que Dios les concedería, de Juan el Bautista. Podemos leer de ello en Juan 1:15 al 17. Los padres de Juan tuvieron mucho éxito en la crianza de su hijo, pues Jesús dijo de Juan el Bautista en Juan 5:35: él era antorcha que ardía y alumbraba. Interesante, hermanos. Piense en las palabras que le dedica el Señor, nuestro Maestro Jesucristo, a Juan, diciendo que en efecto este hombre era una luz ardiente y brillante. Juan amaba tanto la verdad que reprendió a Herodes por su relación adúltera con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Y Herodías se enfureció tanto con Juan que logró causar su muerte. Por lo tanto, la escritura, hablando de Herodes, dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Mateo 14:10. Juan amaba tanto la verdad que estuvo dispuesto a morir por ella. Y mi último ejemplo para ustedes y para mí esta noche es que cuando Pablo estaba en prisión en Roma, escribió su última carta a Timoteo. Pablo se refiere a la familia de Timoteo en esa carta, una familia de 3 generaciones. En este caso, el cristianismo estaba siendo llevado adelante por las mujeres en lugar de los hombres. El Nuevo Testamento nos informa que Timoteo tenía una buena abuela y una buena madre. Había realizado bien su trabajo, ellas habían realizado bien su trabajo al enseñar y entrenar a Timoteo, como le escribió Pablo en 2 de Timoteo 1:5. Timoteo estaba tan bien entrenado que Pablo dijo que era el único hombre, y esto lo dice en Filipenses 2:20, el único hombre de su mismo sentir. Allí también copió un texto que no era. Filipenses 2:20 dice: a ninguno otro tengo que sea del mismo ánimo que yo. En conclusión, ¿cómo pueden los padres guiar mejor a sus hijos para amar verdaderamente al pueblo del Señor o a la iglesia del Señor? Practicando los grandes principios exhibidos en las vidas de los grandes santos de Dios
e imitando sus ejemplos grandiosos y dignos. No hay un atajo. No hay una oración que usted va a leer o que va a recitar para lograr que su hijo ame a la iglesia del Señor. No, su hijo y mis hijos necesitan ver que yo ame a la iglesia del Señor en primer lugar. Si ellos ven que a mí me da pereza estar con el pueblo de Dios, si ellos ven que yo no tengo compromiso, que yo no me involucro, que yo no invierto, que yo no participo, ellos todavía detestarán o menospreciarán más la iglesia del Señor. No les puedo decir teóricamente que deben amar con todo su corazón a su familia espiritual y luego demostrarles que ellos para mí no tienen relevancia, que en cualquier momento puedo dejar de verlos, puedo dejar de adorar con ellos, puedo dejar de estudiar con ellos, porque eso no es tan importante o tan relevante. Ellos deben verme preocupado por las necesidades físicas y espirituales de mis hermanos. Ellos deben verme alegre, feliz de cuando los veo a todos ellos. Ellos deben verme perdonando a aquellos de entre la grey, dentro del rebaño de Dios, que me han fallado, que me han ofendido, que han causado algún tipo de ofensa contra mí. Ellos deben verme activo o activa, en el caso suyo, en un ministerio. Deben saber por los hechos que amamos a la iglesia del Señor. Así lo hicieron Noé, Abraham, Josué, Ana y Elcana, Elizabeth y Zacarías, y Loida e Eunice. Ellos practicaron una vida de servicio al Señor y de fidelidad al Señor, que le demostró a sus hijos que ellos amaban a Dios y amaban al pueblo de Dios. Los padres pueden esperar guiar a sus hijos para que amen al Señor y a su iglesia cuando sean como Noé. Pueden esperar tener éxito en guiar a sus hijos para que sirvan totalmente al Señor cuando estén dispuestos a entregarlos al servicio del Señor, así como lo hizo Ana al dedicar a Samuel a Dios y proveer para su capacitación. Los padres pueden tener la expectativa de que sus hijos amen o amarán verdaderamente al Señor cuando ejerzan un liderazgo espiritual en su familia, como lo hizo Josué. Para resumir lo que se ha dicho sobre el éxito de estos grandes santos de Dios con sus familias, ellos tuvieron éxito y así pueden ser los padres de nuestro tiempo, porque al igual que Zacarías y Elizabeth, se debe decir de nosotros, ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Lucas 1:6. Todos estos grandes siervos de Dios vivieron antes de que se estableciera la iglesia, pero aprendemos grandes principios de ellos, como nos dice Pablo en Romanos 15:4, que debemos utilizar así las escrituras del Antiguo Testamento. De los pasajes que se refieren a Timoteo y a su familia, aprendemos que su piadosa abuela y piadosa madre lo guiaron para que amara al Señor. Hoy no lo mencioné, pero Cornelio fue un hombre que ejerció también una poderosa fuerza espiritual en el liderazgo de su familia antes y después de que se convirtiera en cristiano, y todos ellos con él. Y lógicamente asumimos que su liderazgo continuó después de que fue bautizado. En esta breve lección he discutido el éxito de los grandes santos de Dios en guiar a sus hijos a amar al Señor y a su pueblo. Sin embargo, podría haber dado numerosos ejemplos conocidos por mí de personas en nuestra congregación, de personas en nuestra familia que actualmente están logrando un gran éxito al guiar a sus hijos a amar al Señor y amar a la iglesia con todo su corazón, alma y mente, y les exhorto a continuar así como exhorto a los demás a imitarles. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.